¿Lo recuerdas a él? Why so serious? Comes at me with the knife. Why so serious? El príncipe payaso del crimen, psicópata, criminal, torturador, asesino, y aún así es uno de los personajes más emblemáticos de la película El Caballero Oscuro de Christopher Nolan. Pero, ¿por qué? Bueno, esto se debe al increíble trabajo de Jonathan y Christopher Nolan al momento de construir al personaje del Joker desde el guión, y por supuesto a la impecable actuación de Heath Ledger. Pero ¿cuáles son los pasos que debemos cumplir para construir personajes memorables? ¿Cómo creamos conflictos internos y externos que le den más profundidad a nuestro personaje? ¿Cuáles son esos elementos que hacen que el Joker sea tan icónico? Quédate y vamos a averiguarlo. Lo primero que debemos entender es que hay dos tipos de personajes, los planos y los redondos. Los personajes planos son muy simples, sin tantos rasgos en su personalidad, mientras que los personajes redondos tienen más personalidad y características bien desarrollados. Cada uno funciona bien dependiendo de la historia que se quiera contar y su peso en la trama. Sin embargo, el hecho de que existan personajes planos o redondos no significa que uno es más memorable que el otro. Se tiende a creer que los personajes redondos pueden llegar a ser más memorables, y aunque es cierto que entre más características y trasfondo le demos al personaje, más profundo e interesante le va a parecer a la audiencia, la realidad es que hay varios personajes planos del cine y la televisión que han llegado a ser icónicos. Por ejemplo, en Mean Girls, lo único que conocemos del personaje de Karen es que es rubia y medio tonta, pero funciona muy bien porque los momentos en los que dice esas tonterías la vuelven graciosa. So you're from Africa. Why are you white? Oh my god, Karen, you can't just ask people why they're white. Ya sea que escribas personajes planos o redondos, la forma de construirlos siempre sigue los mismos pasos. Primero, debes conocer full bien a tu personaje, y no solo físicamente, sino también todo su trasfondo, como su pasado, miedos, motivaciones, deseos y habilidades. Una manera facilita y útil de poner esto en práctica es crear una ficha para tu personaje, donde puedas visualizar todas las características que escojas. No importa si al final escribes cosas que no se verán reflejadas en pantalla. Este ejercicio de crear toda una historia para el personaje hará que esté lleno de atributos y características únicas, que servirán de ayuda para identificarlos en el relato. La ficha es un excelente punto de partida para conocer tus personajes y su importancia en la trama. Recuerda, lo que los hace memorables son las cosas que nuestra audiencia conoce y recuerda fácilmente de él, sus relaciones buenas o malas con el mundo de la película y qué es lo que decide hacer en este ambiente. El caso del Joker es particular porque en un principio nos lo presentan como un villano plano con la cara pintada, pero al avanzar la trama descubrimos sus motivaciones y deseos que obviamente chocan con Batman, el protagonista de nuestra historia. Los criminales no son complicados, Alfred. Solo hay que descubrir lo que buscan. Este choque entre el protagonista y el antagonista es un ejemplo del conflicto externo que experimentan ambos personajes. Sus ideales y formas de ver el mundo no son compatibles. Esa incompatibilidad genera un choque. Bruce sigue siendo la figura del héroe, que quiere mantener protegida Ciudad Gótica, y el Joker es todo lo contrario, que quiere ver al mundo arder. Esta relación chocante es perfecta para una buena peli de superhéroes. Y para una buena peli en general. Mientras más conocemos las motivaciones retorcidas del Joker, más nos gusta. Porque no solo entendemos su mirada y no solo lo odiamos porque sí, es malo. Y eso es bueno. Y así mismo pasa con nuestras cosas. También llegamos a conocer a los personajes mientras los escribimos y mientras vemos cómo avanza su arco. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Ahora, el lugar e importancia de un personaje en la historia lo determina el conflicto externo de la trama. Para eso, debes someterlo a una situación en donde algo o alguien interfiera con su vida normal y le impida conseguir lo que quiere. Se trata de una batalla entre el personaje y el mundo en el que habita para saber quién sale victorioso. Mientras más claro sea el conflicto, más evidente deben ser las motivaciones del personaje. En el caso de Batman, podemos ver a su conflicto externo principal, que es defender Ciudad Gótica, entrelazado por otros microconflictos, como la imagen que tienen en la ciudad de él, su relación con Jim Gordon y la policía, y su relato amoroso no resuelto con Rachel, que suman complejidad y nos hace interesarnos mucho en su vida. Se parece un poco como cuando conoces a alguien. No es lo mismo hablar una vez con una persona y cachar cosas básicas de su vida, a pasar 5 horas compartiendo chismes con tu mejor amigo. En el caso del Joker, se nos presenta algo más claro. Su conflicto externo es que quiere intimidar a la ciudad y a las personas que la controlan. Quiere ser el príncipe payaso del crimen, y hará todo lo que esté en su alcance para conseguirlo. Y su único impedimento es Batman. Pero, ¿por qué?
¿Cuál es su motivación? Aquí entra el conflicto interno del personaje. Un conflicto interno habla sobre la lucha emocional, moral o psicológica que ocurre dentro de sí mismo. El personaje se enfrenta a un cúmulo de cosas, como deseos contradictorios, valores o creencias en constante choque, miedos, inseguridades o crisis de su identidad. Para crear conflictos internos, debes poner a tu personaje frente a estas cosas. No solo debes hacer que choquen sus creencias con el mundo, sino también con él mismo, para que el espectador pueda comprender su situación. Es muy raro que alguien solo sea malo porque sí. Este conflicto desarrollado en la historia lo humaniza. En el caso de Batman, sabemos que sus conflictos internos son el compromiso que siente con la ciudad, su alto sentido de justicia, lo que pasa con Rachel que tiene de novio a Harvey Dent, pobre Batman, y además todos sus traumas de la niñez. Aquel bandido en el bosque de Burma, ¿lo atraparon? Sí, ¿Cómo? quemamos el bosque entero. Por cierto, antes de seguir, les quería recomendar nuestro curso de cortometrajes en 5 pasos. Lo hemos pensado para principiantes y entusiastas del cine que quieran liberar su creatividad y lanzarse a rodar su primer corto. Si quieres más info, visítanos en ficacademy.com para más información. Estos conflictos nos permiten entender la forma en la que Batman se relaciona con el mundo y sus motivaciones, que también pueden afectar el curso de la historia. Uy, perdón por el spoiler. Tranquilo, escucha. Después... Entonces, ¿cuál es el conflicto interno del Joker? Podríamos decir que quiere ver el mundo arder para mandar un mensaje sobre el poder y la condición humana. Pero incluso así, no tiene una motivación interna real. Honestamente, no conocemos nada de la vida del Joker. Él mismo cuenta varias cosas a lo largo de la película, pero varían dependiendo a quién le cuenta su pasado. Es un misterio para nosotros como audiencia y para los personajes de la película. Impacta por su presentación, estética y sus acciones a lo largo de la película, pero a simple vista parece un personaje plano. So, dead? That's 500. Sin embargo, no lo es. Juega con los conceptos de la construcción de personaje para brindarnos un ser cuyo atractivo principal es el misterio y el terror que nos puede provocar, ya que el Joker no solo es el antagonista de la historia, es el caos hecho un personaje, igual en inteligencia a Batman, y lo supera en ferocidad, y esto es lo que lo hace tan peligroso. Exijo mi llamada. Quiero mi llamada. Sí, claro. ¿A cuántos de tus amigos he matado? Llevo aquí 20 años. Y sé la diferencia entre patanes que necesitan aprender modales y los monstruos como tú que lo disfrutan. Asesinaste a 6 de mis amigos. Sí. El Joker no tiene una brújula moral, pero sí sabe cómo jugar con las fichas. Es alguien a quien no le tiembla la mano al momento de acabar con sus enemigos, pero sabe cuándo quitarlos del camino y cuándo puede usarlos para su beneficio. ¿Quieres que te cuente por qué uso una navaja? Las pistolas son rápidas. No alcanzas a saborear todas esas emociones. Todos estos elementos y contradicciones, sumándole la filosofía del mismo personaje, hacen que el Joker de Heath Ledger sea tan memorable hasta el día de hoy. Y ahora que sabes los conceptos para crear personajes memorables, es momento de que tú lo intentes. Comienza creando personajes para sketches o cortometrajes. Lo importante es que pongas en práctica todo lo que has aprendido y que dotes a tu historia de personajes tan icónicos como los que has visto antes. No tengas miedo de buscar referentes. Si ese video te gustó, no te olvides de darle me gusta y compartirlo con tus amigos amantes del cine. Comenta qué otro ejemplo de personajes memorables se te ocurre. Esto es todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente video.